Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? Hoy te enseño a preparar este postre tan bonito, fácil y con solo 4 ingredientes. Y además bajo en calorías, y lo mejor es que se prepara sin horno y reutilizando una botella plástica como molde. Vamos con los ingredientes. 5 mandarinas, 35 gramos de gelatina sin sabor, 10 gramos de stevia o el endulzante que prefieras, 3,5 tazas de leche descremada o light. Empezamos hidratando muy bien la gelatina con agua, revolvemos muy bien y reservamos la gelatina. Aparte, en una botella plástica de 1,5 litros que debe estar muy limpia y desinfectada, vamos a marcar con un marcador unas líneas lo más derechas posibles, así como lo estoy haciendo yo. Y luego, cuando tengamos las rayas o marcas en derredor, en la parte superior de la botella vamos a cortar siguiendo el patrón de las rayas que hicimos para que nos quede lo más simétrico posible. De esta forma nos debe de quedar la botella plástica cortada, ya que será el recipiente de nuestro postre. Aparte, llevamos a la estufa una olla y vamos a llevar la leche para que se caliente. La estufa debe estar a fuego medio. Añadimos la gelatina que teníamos hidratando y vamos a revolver con varillas metálicas hasta que la gelatina se disuelva por completo en la leche tibia. Una vez disuelta la gelatina, vamos a añadir el endulzante. En mi caso estoy usando stevia. Lo mezclamos muy bien. Voy a probar y rectificar el dulce por si hace falta. Apagamos la estufa y reservamos esta mezcla aparte. Por otro lado, vamos a pelar las mandarinas lo mejor posible. Retiramos las fibras blancas de las mandarinas ya que tienen un sabor amargo. Reservamos las mandarinas en un plato. Ahora vamos a usar un palillo chino, también puedes utilizar un palito para brochetas o pinchos de madera. Vamos a introducir las mandarinas en la forma en que se puede observar en el vídeo. A continuación vamos a introducir las mandarinas en el recipiente de botella plástica que habíamos cortado. Y vamos a añadir la mezcla de leche y gelatina que teníamos preparada. Vamos a llenar la botella con la mezcla. A continuación, con una liga elástica y otro palillo chino o el palillo que ustedes escojan, introduje la liga en el palillo y le di varias vueltas para ajustarla en el medio del palillo. Trato de hacer una especie de T para que el palillo del exterior le dé estabilidad y firmeza a las mandarinas y no se tuerzan o se vayan hacia los costados, para que el postre me quede con firmeza y simetría y el resultado final sea muy bonito. Una vez tengamos esto bien firme, lo llevamos a la nevera a gelificar toda la noche. A la mañana siguiente ya está gelificado y vamos a desmoldarlo rompiendo el molde de plástico con mucho cuidado con la ayuda de unas tijeras. Desmoldamos en una bandeja el postre y vamos a retirar el palillo chino. Ahora vamos a cortar la parte que quedó marcada con el fondo de la botella para que nuestro postre quede lo más liso y uniforme posible. Quiero que vean la belleza de este postre y lo sencillo que fue prepararlo, sin muchos ingredientes, sin moldes complicados, y lo mejor es que tiene un sabor delicioso, refrescante y bajo en calorías. Este postre se ha hecho muy popular y viral en internet, y con razón, porque es muy presentable, económico y se puede hacer con diversas frutas. Este postre es perfecto para cualquier ocasión. Hora de probar. Este postre está delicioso y combina bien con la mandarina, que está muy jugosa y dulce. Buen provecho. No olvides suscribirte al canal, te agradezco un like y que actives la campanita de notificaciones. Comparte estos videos con tus familiares y amigos. Hasta una próxima receta.